Bueno, entonces iniciamos con, voy a modificar un poco el orden de la charla, porque me parece más importante que antes de hablar como tal de la migraña, voy a apagar acá un momentico, creo que ahí queda bien. Bueno, voy a modificar un poco el orden de la charla, pues las dos siguientes charlas las voy a dar yo. Voy a iniciar primero con cuál es el dolor de cabeza más frecuente y después de que estén descansados y tomen su respectivo café, ahí sí vamos a abordar el problema de pronto de muchos que es la migraña. Entonces, bueno, esto es una ilustración de un periódico inglés de finales del siglo XVIII donde se observa de alguna manera cómo puede ser de terrible y de discapacitante y eh, cómo puede ser de terrible y discapacitante un ataque de migraña. Entonces vemos cómo puede llegarse hasta convertir un demonio que las personas no pueden separarse de ella y pues vemos que también está muy asociado a la muerte. Entonces, precisamente respecto a el dolor de cabeza más frecuente, vamos a tratar de eh, abordar unos conceptos epidemiológicos, porque voy a ser muy breve y conciso en cuanto a la epidemiología, porque para entender cuál es el dolor de cabeza más frecuente tenemos que tener en cuenta concretamente unos datos puntuales de epidemiología, los cuales los voy a hacer de la manera más breve posible. Entonces, tenemos que familiarizarnos con dos conceptos, la incidencia y la prevalencia. Entonces, la incidencia es, por ejemplo, si se toma un año en una población, digamos en la población de Bogotá, se miden el número de casos de personas con dolor de cabeza durante un año, que digamos que puede ser 40 personas, aunque pues eso es muy poquito, como vamos a ver ahorita, pero para que ustedes entiendan de una mejor manera, vamos a poner unos números pequeños. Entonces, digamos, 40 personas en el año les dio dolor de cabeza. Entonces, eso es la incidencia del dolor de cabeza en la población de Bogotá. Bueno, y la prevalencia es el número de casos en un periodo de tiempo. Es decir, la prevalencia no solamente toma los datos, los casos nuevos del año, sino los que ya estaban del año pasado y del año antepasado. Entonces, por ejemplo, si cogemos el número de casos de dolor de cabeza en Bogotá en 5 años, no solamente sumamos los 40 del año que medimos, sino de los otros años, las personas que han tenido dolor de cabeza en los años pasados. Entonces eso puede sumar más. Esos son dos conceptos que pues, son muy sencillos y son tan importantes para tratar de entender esto. Entonces miramos que la prevalencia del dolor de cabeza es de un 47% a nivel mundial. Es decir, casi la mitad de la población del mundo en este momento tienen dolor de cabeza. Entonces imagínense que esto es una enfermedad súper frecuente. Y yo creo que todas las personas en algún punto de nuestras vidas hemos experimentado alguna vez un dolor de cabeza por algún tipo de circunstancia. Entonces, el dolor de cabeza más frecuente es un dolor de cabeza que se llama el dolor de cabeza tensional, que no sé si el doctor Aristides Duque les contó, que es un dolor de cabeza que se parece a la migraña, pero que no es como tal una migraña, es más como asociado a situaciones de estrés. Las características del dolor son distintas porque se experimenta más como un dolor tipo peso en la parte como de la región del cuello y no tiene todos los síntomas que tiene la migraña como luces, como ganas de vomitar, como que le palpite la cabeza. Ese es el dolor de cabeza más frecuente como podemos ver con estas estadísticas que les estoy mostrando. La prevalencia de la migraña pues, es de un 10%, vemos que es casi 3 veces menos y vemos que la cefalea tensional como tal es el dolor de cabeza más frecuente en todo el mundo. Entonces miramos que durante la vida el 66% de las personas de todo el mundo van a tener al menos un episodio de dolor de cabeza. El 46% van a tener al menos un episodio de dolor de cabeza tensional y el 14% van a tener algún episodio de migraña. Entonces vemos que es una enfermedad muy frecuente y por eso ustedes como comunidad deben pues estar familiarizados con esta charla. Y haciendo una anticipación, creo que no demeritando desde luego mi trabajo
y el trabajo del doctor Duque. La charla más importante que ustedes deben tener en cuenta y donde espero que estén más proactivos es en la última, que es cuándo debe preocuparle a uno un dolor de cabeza. Porque vemos que es súper frecuente el dolor de cabeza, pero a veces ese dolor de cabeza puede ser un tumor, puede ser un sangrado, puede ser una cosa muy grave que tenemos que tener en cuenta. Y la última charla se va a enfocar en cuándo el dolor de cabeza es grave. Lo que hizo el doctor Duque es una introducción y yo los voy a familiarizar más concretamente con la migraña en la otra charla. Entonces es para irlos preparando para esa buena charla que vamos a ver al final. Entonces miremos que eh, la epidemiología en todo el mundo es muy variable. Entonces decimos que, por ejemplo, en Colombia, 9.3 personas de cada 100 tienen un dolor de cabeza que les incapacita la actividad laboral. Es decir, los dolores de cabeza pueden llegar a ser tan severos que es imposible concentrarse en sus cosas laborales o en sus labores del hogar o en cualquier tipo de situación. Puede ser muy complicado eso. Entonces, miren que pues, a nivel del mundo es bastante frecuente. Vemos que tal vez en Europa es como el continente donde más se sufre de migraña. Esto realmente, y bueno, en Estados Unidos pues hay algunos como tal estados donde es más frecuente, pero no es tan frecuente como en Europa. Entonces, lo que vemos aquí es como la frecuencia de los ataques de la migraña en promedio, que ahorita vamos a hablar un poco más de